Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. No nos dejes sin tu bendición. No nos dejes sin tu gloria entre nosotros, Espíritu Santo. Sin tu presencia, haz algo en nuestras vidas, te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Sobre todas las personas que escuchan este mensaje, haz algo en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Todos los que estamos aquí presentes en quietud, así como estamos en quietud del Espíritu, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo 34. Éxodo 34. Desde el verso 29 vamos a dar lectura hasta el verso 35. Leemos, dice la Escritura, dice así la palabra del Señor. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y al mirar los hijos de Israel, gracias, Señor, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Aleluya. Señor, háblanos por esta palabra. Enséñanos, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Solo quiero recordar o repetirlos el verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Tratemos por un momento de visualizar a este anciano Moisés con la Biblia. Claro que no como la Biblia que nosotros tenemos, sino con las tablas de la ley. Venía del monte de hablar con Dios. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Buenos días con toda la casa La Vid. Hace una semana les hablé que John Wesley decía que el corazón es la fuente de la verdadera religión. Y Ezequiel 16, que era la cita bíblica del mensaje del domingo anterior, dándonos un gran mensaje sobre el nacimiento de Israel, pasa otra vez y otra vez volvió a pasar. Dice Ezequiel 16, necesitamos tu fuego en nuestro corazón, Señor, amado Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles otra palabra que el Espíritu Santo me estuvo hablando para nuestra casa, para nosotros, para la vid verdadera. Una de las citas bíblicas o una de las citas célebres que tenía John Wesley era: arde en fuego por Dios y los hombres vendrán a verte arder. Él la repetía muchísimas veces en sus sermones, en sus mensajes: arde en fuego por Dios y vendrán los hombres a verte arder. Esto es lo que sucedía. Exactamente la predicación de John Wesley es lo que sucedía en los días del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, empezando por Él mismo, empezando por nuestro Señor Jesús. Él es el ungido,
era, es y seguirá siendo ese hombre de la presencia del Espíritu Santo. Dice la historia del Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, las que relatan sobre el bautismo en agua de Jesús. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Allí en el Jordán, cuando Juan el Bautista le bautiza, y el Espíritu Santo vino en forma corporal, en forma de paloma. Ahí la voz de Dios, la voz del Padre, dijo esto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Jesús entonces, a partir de ahí, comienza a predicar, comienza a enseñar. En Lucas capítulo 4, del verso 18, que es un capítulo y un verso tan conocido, empieza Jesús mismo declarando, empieza Jesús mismo diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y después de dar esa palabra, ese mensaje del Espíritu sobre su vida, Él empieza a hacer las cosas que vino a hacer. Empieza a hablar cada cosa que Dios le había enviado a hacer por la unción del Espíritu, por la presencia del Espíritu. Ese mismo pasaje dice: para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús mismo, empezando desde nuestro mismo Señor Jesucristo. Estamos viendo que no puede separarse, no puede estar divorciado de un hombre y una mujer de Dios que lleva este evangelio, que lleva en sus hombros, en su corazón, representar el reino de los cielos. No puede estar separado del Espíritu. La palabra del Señor es tan preciosa. Jesucristo el ungido. Díselo a tu corazón. Hoy no le voy a pedir que lo diga al quien está a su costado, sino que a ti mismo te digas en lo profundo de tu corazón: mi Señor, mi Jesucristo, mi Redentor estaba ungido por el Espíritu Santo. Entonces, por esa unción, por el Espíritu, dice que la multitud venía para escucharle a nuestro Maestro, a nuestro Señor. La multitud venía no solo para escucharlo, sino que también venía para tocarlo. La Escritura, mire lo que dice la palabra del Señor. Venía a veces Jesús a lugares así planos, a lugares llanos, en compañía de sus discípulos, y cuando estaba ahí, a veces se sentaba, aprovechaba esa parte del territorio que era plano para conversar con sus discípulos. Pero miren que en ciertas oportunidades sucedía que no solo podía estar rodeado de los discípulos, sino que las Escrituras dicen en Lucas capítulo 6, para los que toman nota, dice ahí Lucas 6: y descendió con ellos, es decir, con sus discípulos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea. Una gran multitud de gente, dice la palabra, de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Verso 19, esto es lo que le acabo de mencionar. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. O sea, la gente venía en cantidad, en multitudes, para oír una palabra preciosa, pero también para tocar a su Maestro, para tener una cercanía tan cerca. De esto es lo que hablaba John Wesley. De esto es lo que predicaba John Wesley cuando él decía: arde en fuego y los hombres vendrán para verte arder. Repite una vez más conmigo: arde en fuego y los hombres vendrán para verte arder. Las palabras de John Wesley. Aleluya, gloria a Dios. ¿De dónde había aprendido John Wesley sino de su Maestro? ¿De dónde nosotros tenemos que aprender sino de nuestro Maestro llamado Jesucristo? No puede ser de otra manera, hermanos lindos. Dios no quiere que sea de otra manera. La iglesia no
puede llevar un evangelio, no puede caminar sobre esta tierra de otra manera, sino que tiene que andar ardiendo en el fuego de Dios. Tenemos y estamos llamados a arder en el fuego de Dios. La iglesia del Señor siempre estuvo llamado, empujado por Dios a arder en fuego una y otra vez en todos los tiempos y en todas las generaciones. Cuantas veces la iglesia comenzaba a apartarse de ese fuego, del camino del fuego de Dios, Dios tenía que verse llamado en descender o enviar o usar a alguien para volver a esa iglesia que se meta otra vez en el fuego de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha levantado una iglesia, tampoco Dios ama la religiosidad. Porque Dios no ha entregado a su primogénito hijo para tener un conjunto de testamentos escritos, leyes, normas, pero en una pasividad, en una religiosidad. Dios realmente aborrece la religiosidad, o en todo caso uno tiene que leer los evangelios. Los evangelios nos muestran que Jesucristo mismo, cuando estaba en la tierra, resistía a los religiosos, resistía la religiosidad. Dios lo que está anhelando es personas, gente, una iglesia apasionada por su presencia, gente con fuego para sus altares, gente con fuego para el servicio, para el ministerio, gente con fuego para tocar las aldeas, para tocar los asentamientos humanos, gente con fuego para tocar los distritos, para tocar las provincias, para tocar su nación. Porque sin fuego no se puede tocar nuestra nación, sin fuego no se puede tocar nuestra ciudad. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar el mismo día que él fue lleno del Espíritu Santo, ahí o por allá por el aposento alto. Él empezó a entregar este mensaje. Él se puso en pie y comenzó a predicar, y la gente, cuando los escuchaba y los miraba, la gente decía: estos están ebrios. Pero cuando Pedro se paró, les decía: no están ebrios, sino que esto es lo que profetizó el profeta Joel. Hechos 2, verso 17-21, y comienza Pedro a dárselo la palabra. Y esa palabra salió con fuego, de tal manera que 3,000 personas se convirtieron. Esta palabra Pedro lo dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso era lo que estaba pasando. No es que estaban embriagados de un vino, de un licor, no. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y la gente, cuando escuchó la predicación de Pedro, la gente entonces entendió que todo lo que estaba pasando se estaba tratando del Espíritu Santo. Y la iglesia ahí empezó a crecer. Pero también los fariseos empezaron como que a tener celos. Y esto siempre ha sido así. Por donde y a quien Dios bendice, por donde o en el lugar donde sea y donde haya un hombre que Dios usa, que Dios bendice, que Dios lo está hablando y lo está usando para predicar de su presencia, siempre va a haber grupos, o siempre va a haber personas, hasta propios colegas, que se puedan llenar de celos. Ahí es cuando empezó el ataque contra Pedro y Juan. Los llevaron preso a una cárcel, pero al día siguiente estos valientes apóstoles, quiero que me escuchen muy bien esto y que tomen nota de esta parte. Pedro y Juan encarcelados, pero no intimidados. Al día siguiente de esa carceleta, de amanecer, estos valientes apóstoles, aunque encarcelados, la historia, Hechos de los Apóstoles especialmente, nos indica que estos hombres, que estos discípulos, estos apóstoles, aunque estaban presos, seguían predicando y lo hacen en algún momento al liderazgo de toda Israel, es decir, a los sacerdotes, sumos sacerdotes, a los líderes religiosos de ese momento.
Y los líderes religiosos no vieron otra cosa más, en vez de aceptar el mensaje, comenzaron a amenazar a los apóstoles. Y prohibido, Pedro y Juan, prohibidos de predicar en el nombre de Jesús. Pero aunque prohibidos, había fuego metido en sus huesos, en sus entrañas de ellos, y no callaban, no paraban de predicar, aunque no se podía predicar porque una ley había sacado el gobierno de Israel, una orden legal del gobierno de Israel de no predicar en el nombre de Jesús. Pedro no pudo evitarlo. Porque estaba embriagado de ese fuego del Espíritu de Dios. Dijo él en el capítulo 4. La palabra del Señor dice, Hechos capítulo 4, el verso 29, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aunque encarcelados, aunque por encima una orden, una ley del gobierno, no pueden predicar, estos no pudieron detenerse, no pudieron parar y siguieron predicando. Y me gusta esta parte de las Sagradas Escrituras que dice, capítulo 5 del 12 al 16 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. La gente estaba atemorizada. La multitud estaba atemorizada. Los pueblos estaban atemorizados. Ya había una orden de no predicar en el nombre de Jesús. Algunos casos me hace sentir como en estos tiempos, con una orden de no poder abrir, de no poder juntarse. Y tal vez que por ahí nace, estamos en un tiempo de no poder predicar. Pero aquí la palabra dice: ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Verso 14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Es impresionante esto. Y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Qué cosa impresionante está pasando en este lugar. Qué cosa tan preciosa. Estoy dando lectura de la palabra del Señor. Verso 16: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro, amada iglesia, Pedro el apóstol, un apóstol en lo que el deseo de Dios se cumple. Un hombre que ante todas estas limitaciones que acabo de hablarlos, no se detuvo, no paró, ni un día, ni una semana, ni un mes, no se detuvo, no paró. En este apóstol de Jesucristo se cumple esta palabra que también Josh Wesley decía: arde en el fuego de Dios, y las multitudes vendrán a verte arder. Y eso es lo que pasó con Pedro. Felipe, otro de los personajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. La Biblia nos dice que la iglesia había crecido, y había como que murmuraciones, había críticas de que las mujeres de los griegos estaban siendo abandonadas. En realidad no eran griegos como se conoce del país de Grecia. No. Griegos era como que un término medio despectivo que se los daba a los mismos judíos, pero que habían crecido y habían hecho su vida fuera de Jerusalén, fuera del circuito de Judá, Jerusalén. Fuera de ello, se habían ido a vivir a otros lugares como Samaria, Damasco tal vez, o en otras partes. A estos judíos se los llamaba griegos,
aquí en las Sagradas Escrituras del libro de los Hechos de los Apóstoles. La comida en ese entonces parecía que era un poco más para los que eran más judíos, y un poco menos como para los que eran un poco menos judíos, como que así decirlo, como para entender, para tener la comprensión. Había una diferencia, había un ambiente tan tenso en ese instante, a pesar que la iglesia estaba creciendo. A raíz de todo ese pleito, ese problema, esa discusión, la Biblia también registra que entonces los apóstoles se vieron como que invitados a escoger 7 varones judíos, a escoger 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Y dentro de estos 7 hombres estaban Felipe y Esteban, que empezaron a predicar, y nadie los podía callar a estos hombres. Nadie los podía detener a estos diáconos en ese entonces, a Esteban. Ya cuántas veces hemos leído seguramente nosotros. A Esteban, a pesar de las amenazas, él estaba siempre, amados hermanos, ardiendo en ese fuego del Espíritu Santo. Cuando la gente miraban a Esteban, miraban su rostro. Hay una historia donde uno va encontrando que miraban el rostro de Esteban como el rostro de un ángel, como el rostro de alguien que no pertenece a esta tierra, sino al reino de los cielos. Y aunque sus acusadores en este tiempo, aunque los que iban contra ellos y arrasaban contra ellos, avasallaban contra estos diáconos, decían: este es un perverso, este es un malo, este es un malvado, este está predicando contra la ley, contra Moisés, predica diferente, este está hablando la Biblia. Pero cuando volteaban a mirar a Esteban, se encontraban con un personaje como con un rostro de ángel del Señor. Lo mataron, todos sabemos esto, lo mataron, y vino una gran persecución. Y por ahí encontramos de vuelta a Felipe, que también era uno de los 7. Así, con toda esa persecución que se estaba dando, así con todas esas matanzas que se estaban dando, dice las Escrituras que Felipe llegó a Samaria. ¿Sabe por qué? A pesar de todas esas cosas, cuando uno tiene ese fuego del Espíritu aquí insertado en su corazón, insertado en sus huesos, insertado en su alma, no podemos callarnos, aunque nos cueste la vida. No podemos detenernos, no podemos dejar de hacer las cosas que nuestro Padre Celestial nos ha pedido a hacer. No podemos detenernos, amados hermanos, amada iglesia del Señor. Felipe, cuando llega a Samaria y empezó a predicar, se mantuvo predicando mañana, mediodía, tardes, todos los días en Samaria. Felipe se puso a predicar. Es cuando ahí la palabra del Señor dice así, literalmente, escúcheme bien, Hechos 6, versos 6 al 8, para los que siguen tomando nota, dice: y la gente, ante la predicación que no se paraba, las muertes también no paraban, las amenazas no paraban, pero también había alguien llamado Felipe que no hacía parar la predicación, que no hacía detener la predicación. Y ahí la palabra literalmente dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo creo que, amados hermanos, que estamos en el tiempo para arder, y para los que están alrededor nuestro puedan ser encendidos. No hay otra manera de que tú puedas encender a la familia que tienes al costado. No hay otra manera que tú puedas encender a los amigos que tengas o al vecindario donde tú tengas. No hay otra manera de encender a los colectivos, a los grupos que tenemos. No hay otra manera. Solo teniendo el fuego en nuestro corazón podemos encender. Felipe, Esteban es una muestra. Felipe encendió toda esta Samaria, a pesar de que las dificultades se estaban dando. ¿Por qué los encendió?
porque tenía el fuego del Espíritu Santo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es otro perseguidor de la iglesia. ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha visto la historia de Saulo? Perseguidor de la iglesia, pero cuando el Señor le toca, cuando por ahí está camino a Damasco, lo cambia, lo transforma. Una vez cambiado, Saulo empieza a predicar con denuedo. Pablo, que es su nombre más adelante. Y la Biblia registra que cuando Pablo predicaba, escúcheme bien, cuando Pablo predicaba, él no estaba predicando de una manera tibia. Él no estaba predicando de una manera fría. Cuando uno predica de una manera tibia, es como predicar la verdad como que si fuera una mentira. Por si acaso lo digo, pero como que reservadamente. Mientras tanto, por el otro extremo, una de las frases, escuche bien esto, una de las frases, amados hermanos, del comunismo es: predica la mentira como si fuera la verdad. Tremendo esta frase de estos comunistas. Y esta frase que le acabo de mencionar, el jefe de campaña en su tiempo, hace muchísimos años atrás, el jefe de campaña de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels, usaba esta frase y él lo decía de esta manera: una mentira repetida 1000 veces, escuche bien, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Si ellos tienen esa convicción, esa profundidad de pensar y creer y llevar adelante con denuedo, a pesar que son falsedades de lo que ellos pueden transmitir a la sociedad, buscando que la sociedad, que la gente abrace eso y lo haga una verdad en su vida. Yo no puedo concebir cuando un líder, cuando un predicador, cuando un pastor, cuando un maestro, cuando un evangelista, cuando un profeta o tal vez hasta un apóstol o un misionero, llámese lo que sea, predica de una manera tibia, de una manera pasiva, ¿saben? Yo creo que este tiempo es cuando Dios quiere que ardamos cual nunca hayamos ardido. Yo creo que Dios está anhelando que su iglesia en este año 2021 podamos arder en su espíritu cual nunca hemos ardido. ¿Para qué, amada iglesia? Para predicar por los medios de difusión masiva como lo es el Facebook, que es un medio de una tremenda difusión. No hay tal vez una nación donde no exista Facebook, a diferencia del país de China, que limitan, que como que no permiten que haya estos tipos de redes sociales. Pero yo creo que para todas las naciones, incluido Latinoamérica, nuestra nación, la vid verdadera, estamos llamados a arder en ese fuego para predicar por estos medios de difusión impresionante: Facebook, YouTube, Instagram, hasta el TikTok, Twitter. Estaba viendo algunas reflexiones tan cortas, tan preciosas. Hasta en TikTok ya se ha metido el evangelio. Yo creo que, miren, cuando uno hace un análisis de estas redes sociales, atrévese a analizarle y vamos a encontrar miles y miles de jóvenes en esta red del TikTok. Es como que empiezo a pensar que el TikTok es como un campo blanco donde necesitamos entrar misioneros. Es como que necesitamos entrar los predicadores en esas redes y meternos ahí para hacer llegar el evangelio a esos miles de jóvenes que ahora están en esa red social. Y otros muchos medios más de impacto y de cantidad y de miles de usuarios, ¿saben? Ahora estoy recordando que en todo este tiempo, desde el 2020, este año no tanto, el año pasado, llegó a un momento que a alguien como que se le ocurrió como que darme un tipo de consejo, de recomendación, y esa recomendación es como así literalmente que me dijo: pastor, te recomiendo, te aconsejo que
¿por qué mejor no paramos todo en la iglesia? Deje de predicar, deje de grabar, deje de transmitir. No es posible hacerlo en este tiempo. Y cuando él terminaba de decirme, no es posible en este tiempo, yo sentí en mi corazón esa misma frase: no es posible que yo pueda dejar de predicar, no es posible que yo pueda dejar de transmitir, de grabar. Y gracias a Dios que esta casa lo entendió tal como el corazón de Dios. No es posible que dejemos de predicar. El tiempo, hermanos, nos está acabando, el tiempo está finalizando y no podemos dejar de predicar. Debo preparar la iglesia, y todos los pastores debemos preparar a la iglesia para estos últimos tiempos. Yo en lo personal no sé cuánto tiempo todavía me queda en esta tierra, no sé cuántos años todavía tenga en esta tierra como pasajero, pero los años que las tenga, quiero pasarme la vida, quiero ocuparme predicándole a este mundo, predicándole a mi nación, predicándole a mi sociedad, predicándole al mundo entero. Es lo que mi Señor, es lo que nuestro Señor nos está pidiendo. Predicarle a este mundo es lo que el Señor nos encargó, la gran comisión. En el tiempo de Felipe, los cristianos estaban perseguidos. En el tiempo de Felipe, a los cristianos los estaban matando. Es decir, a la iglesia los estaban corriendo, los alcanzaban y los mataban, los degollaban. Pero con todo eso, Felipe llegó a Samaria, y ya les dije, y miles eran salvos, miles se bautizaban en medio de la matanza, en medio de la persecución. Samaria era todo un extraordinario avivamiento. Por cada hombre que moría, por cada hombre de Dios que moría, por cada creyente apasionado en ese entonces que moría, miles y miles de almas eran salvadas. Y yo quiero eso. Yo anhelo eso en mi corazón, aunque me tenga que ir de esta tierra. Yo quiero a mi familia ver salvo. Yo quiero ver a mis amigos salvos. Quiero ver a mi nación salva. Quiero ver a mi continente salvo. Quiero ver al universo que Dios me ha brindado vivir por años en esta tierra, en este universo. Quiero verlo salvo. Es el anhelo, es el deseo del corazón de Dios. Es lo que Dios está pidiendo como padre, como papá. Por otro lado, yo amo a mis hijos. Mis hijos para mí son mis tesoros. Amo a mi esposa es el bien que Dios me la dio. Pero sé que un día, tal vez cercano, tal vez a mediado tiempo, tal vez muchos años todavía, pero sé, cualesquiera que sea el tiempo, pequeño, mediano o tardío, yo sé que un día me voy a tener que separar un tiempo de ellos cuando el Señor me recoja. Y cualquiera que sea el tiempo que me vaya de esta tierra, quiero despedirme ardiendo en ese fuego del Espíritu de Dios. Les acabo de hablar de Felipe, pero aquí también está Pablo, que predicaba con ese fuego del Espíritu, que él llevaba el Evangelio con ese fuego del Espíritu. Le quisieron matar, le tuvieron que sacar escondido en un canasto de Samaria. De Samaria lo tuvieron que sacar a Pablo en un canasto escondido. Pero a pesar de que la muerte estaba ahí en el talón de este apóstol, que a la justa lograron sacarlo. La palabra del Señor, la historia bíblica, nos dice que Pablo siguió predicando por allá cuando le alcanzó Bernabé por ahí, por su tierra, por Tarso. Dice que Bernabé lo hizo regresar a Antioquía, y ahí el Espíritu los comisionó, los envió como misioneros para seguir predicando. Él fue a las misiones, empezó a predicar en Derbe y en muchos otros lugares, que en estos momentos los nombres de estos lugares como que se me fue de la cabeza, se me va de la cabeza, no estoy recordando. Fue un hombre que predicó en toda Asia, parte de toda Europa, predicó casi todo el mundo de ese entonces en la que él ha vivido. Pablo era un hombre que no abandonó, que no renunció
Por el contrario, quería que su vida siga más bañado, embriagado de ese espíritu. Fue un hombre encarcelado, fue un hombre azotado, fue un hombre, amados hermanos lindos, que enfrentó naufragios. Tantísimas cosas hicieron para callarle al apóstol Pablo, pero ninguna de esas cosas pudo silenciarlo. ¿Qué es lo que le mantuvo en esa valentía? ¿Qué es lo que le mantuvo en ese coraje? ¿Qué es lo que le mantuvo en medio de todas esas vicisitudes que él tuvo que enfrentar cada día? Tal vez para nosotros yo personalmente en toda mi historia he visto 3 veces la muerte, ya siendo pastor, ya siendo evangélico. Pero acá, cuando vemos la historia de Pablo, no es 3 veces. Pablo siempre estuvo rodeado de esos azotes, de esos encarcelamientos, de esos naufragios. Aún los animales se les sublevaban. Una serpiente se lo prendió de la mano al apóstol Pablo. Pero ninguna de esas cosas pudo detener. Se mantuvo siempre fiel a su estilo, fiel a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice para el apóstol Pablo que toda Asia escuchó el evangelio por la predicación del apóstol Pablo. No le importaba cuántos azotes estaban cayendo sobre sus espaldas, no le importaba cuántos azotes le estaban cayendo por los muslos. Predicaba, predicaba y predicaba entre la salud, entre la muerte, entre los golpes. Predicaba y predicaba. Ahora, al iniciar este mensaje, yo le he dado lectura la palabra de Dios en el libro de Éxodo 34. Moisés estaba en la presencia del Señor. Nos está explicando estas líneas, estas citas bíblicas. Estaba Moisés en la presencia del Señor en el monte hablando con Dios, y cuando él bajaba con la ley, es decir, con su Biblia, la ley era su Biblia para él. Esas tablas de piedra, esa era su Biblia para él. Era la Biblia de su tiempo. Solo lo tenía Moisés, no lo tenía el pueblo. El pueblo tenía que escuchar de una sola Biblia, que solamente Moisés lo tenía. Y la palabra dice que su rostro, o de manera literal, la piel de su rostro resplandecía de este anciano. Y Moisés no sabía. Moisés no sabía. La multitud de Israel venía para verlo. Venía a ver qué estaba pasando con este anciano. La iglesia, hermanos lindos, basado en todo lo que le estoy hablando, basado en Moisés, basado en el pueblo, basado en Jesucristo, nuestro ejemplo mayor para nosotros. La iglesia no es un grupo de personas con una creencia nada más. La iglesia es un grupo de personas que la creencia que lleva implantada en su corazón la tiene que llevar a apasionarse de lo que cree, de la convicción que tiene. Debe apasionarse. Esa es la iglesia del Señor. Para esa iglesia que se apasiona de lo que cree, de lo que sigue y lo que persigue. ¿Qué es lo que persigue la iglesia? Persigue a Jesucristo. Una iglesia que persigue a Jesucristo, que sigue a su maestro, es una iglesia apasionada que no se va a dejar vencer. No hay algo que pueda apagar esa pasión del Hijo de Dios. El profeta Jeremías, otro hombre del Antiguo Testamento, a él no le tocó un ministerio fácil. Jeremías fue un hombre que también, amada iglesia, tenía el mismo fuego que los apóstoles, pero no le tocó de la misma forma que a los apóstoles. Jeremías, a diferencia de los apóstoles, tenía el mismo fuego que los apóstoles, pero la diferencia entre los apóstoles y Jeremías era que a los apóstoles les tocó las multitudes con ese fuego del Espíritu. Pero a Jeremías también, que tenía ese mismo fuego del Espíritu, no le tocó las multitudes. A Jeremías le tocó la parte de las pruebas, la parte de los exámenes. Le tocó el tiempo del examen, de la prueba. Comenzó Jeremías su ministerio
cuando estaba reinando Josías, cuando Josías era el rey, un reinado que duró poco, no duró mucho tiempo, pero en ese poco tiempo la Biblia nos dice que Josías fue un rey que acabó con toda la idolatría y construyó el templo. Un rey decidido a buscar a Dios, pero aunque él como rey, o se puede decir, aunque él como pastor de la nación de Israel, estaba decidido a buscar, y era un rey apasionado por Dios, a buscar que Dios tenga el control total de la nación de Israel, clamó a Dios, porque él llevaba en su corazón, llevaba en sus huesos, llevaba en sus entrañas una pasión de amar, de buscar a Dios. Pero su pueblo no, la nación no. Clamó Josías a Dios para que Dios haga algo sobre su pueblo, sobre su nación, porque su nación no quería lo que Josías quería. Su pueblo no amaba lo que Josías amaba. El pueblo no buscaba lo que Josías como rey buscaba, y buscaba a Dios. Y Josías clamaba y decía: Dios, haz que mi pueblo también busque como yo te busco. Pero Dios le dijo: no, no es posible, pero tú no lo vas a ver, la desdicha que se va a venir sobre la nación. Entonces ahí cuando Josías muere, sube a reinado su hijo Joacás, y a los 3 meses que ya estaba Joacás como el rey del pueblo de Israel, los egipcios lo invadieron y se lo llevaron. Primera acción, ahí es cuando a Jeremías le tocó profetizar: a Joacás nunca más se le permitirá regresar. Es la profecía que Jeremías entregó a la nación. A Joacás nunca más se le permitirá regresar. Solo 3 meses de reinado y los egipcios lo invadieron y se lo llevaron. Y viene la palabra de Dios a través de Jeremías: a Joacás nunca más se le permitirá regresar. Qué tremendo, qué terrible es esto. Que venga un mensaje de Dios sobre una nación, sobre un pueblo, sobre un líder, sobre un pastor de una nación, de un pueblo. Entonces, cuando Joacás ya nunca más regresaba, a poco tiempo sube a reinado Joacín, quien reinó 11 años. 11 años reinó, pero era un rey perverso. Y ahí también, segunda ocasión, le toca a Jeremías profetizar, y tuvo que decir que a Joacín lo iban a llevar encadenado. Segunda ocasión de profecía para Jeremías: lo iban a llevar encadenado a Babilonia. Y así le tocó a Joacín, y así la gente vio que lo llevaron a Joacín encadenados para Babilonia. Por estas cosas, hermanos lindos, por estas cosas la gente llegó a odiarlo, a aborrecerlo a Jeremías. Planeaban destruirlo, planeaban matarlo, planeaban por una y otra manera destruirlo, avergonzarlo al profeta Jeremías. Se reunían y decían entre ellos: matémosle, porque profecía de parte de Dios nunca va a faltar, así que este profeta no nos hace falta, vamos a destruirlo. Entonces cuando le llevaron a Joacín, la historia del libro de los Reyes nos dice que en reemplazo de Joacín subió Joaquín. Duró 3 meses, era un niño todavía cuando Joaquín subió a reinado, pero igual otra vez vino el rey de Babilonia y se los llevó. Y cuando lo llevaron a Joaquín, aquí en esta ocasión también se los llevaron a los príncipes. En esta ocasión también se los llevaron a los artesanos. Y en esta ocasión, como se los llevaron a los príncipes, es aquí donde se cree que fue llevado también Daniel a Babilonia. Cuando Daniel llega
a Babilonia. En Daniel 1, lo que habla el profeta Daniel 1 es aquí, en este tiempo de Joaquín, que también Daniel fue llevado. La gente más importante fue llevada cautivo. Aquí es justamente ahí, cuando Joaquín es llevado, es lo que sube al reinado otro hombre llamado Sedequías. Sedequías es un hombre que representa, que ilustra al cristiano tibio, al líder tibio, al pastor tibio, que un día quiere, al otro día no, como que está comprometido por un lado y que por otro lado como que tampoco está comprometido. O sea, como que no se decide 100% esta vez. Este hombre nos representa que a la vez puede estar de tu lado como que no puede estar de tu lado. Está cerca, pero también está lejos. Este Sedequías por momentos meditaba en el mensaje que Jeremías daba, y al escuchar el mensaje de Jeremías como que se le acercaba, era tocado su corazón, pero venía la gente y le decía unas cuantas palabras, y Sedequías se detenía, dejaba de escuchar el mensaje de Jeremías y comenzaba a cambiar las leyes. Este es el hombre Sedequías, esto es lo que representa Sedequías. Pero amados hermanos, esto era el ambiente en que le tocó su ministerio a Jeremías. Este era el ambiente que le tocó predicar, ministrar, profetizar al profeta Jeremías. Hubo momentos que Jeremías llegó a escuchar los rumores de todos lados, que querían matarle, que querían destruirlo. Ahí es cuando este profeta llega a decir: yo ya no quiero predicar más en su nombre, yo ya no quiero hablar más de él, yo ya no quiero más de Dios, me quiero olvidar por un tiempo de ese Dios que me cambió la vida. Llegó él a pronunciar, pero también dice él mismo: ahí es cuando dentro de mí había un fuego metido en mis huesos y no podía resistirlo. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Eso es lo que Dios está buscando en estos últimos tiempos, antes que Él vaya a arrebatarnos, antes que Él vaya a llevarnos. Pablo, el apóstol más influyente de su generación, y hasta el día de hoy sigue siendo tan influyente. 13 cartas en todo el Nuevo Testamento, 13 mensajes que en todas las naciones, en todo el mundo, nosotros los pastores, los predicadores, venimos uno y otro día, semana tras semana, analizando y predicando esa palabra que Dios habló a través del apóstol Pablo. Una iglesia, ¿cuál era el mensaje de Pablo? Una iglesia debe arder en el fuego del Espíritu Santo. Pablo escribió a los Gálatas del norte, escribió a los Gálatas del sur. En sus primeras cartas, en la Biblia tenemos ahí Romanos. Uno piensa que Romanos fue su primera carta porque está ahí como la primera carta del apóstol Pablo ahí en el canon del Nuevo Testamento, pero no, Romanos no es la primera carta. Las 13 cartas que Pablo escribió no es que estén ordenados como lo que la Biblia lo presenta. Pablo escribió a los Gálatas del norte, a los Gálatas del sur. Ahí es donde escribe su primera carta. La primera epístola a los tesalonicenses. Es la primera carta que Pablo escribe. ¿Cuándo lo escribe? ¿Por qué los escribe? Cuando Pablo escucha o llega a sus oídos los problemas que pasaba en Corinto. Ahí es donde Pablo les da una ilustración, les da un mensaje, entendiendo la importancia de vivir o ser una iglesia del Espíritu. Literalmente dice en su carta, 1 Tesalonicenses 5, del 17 al 19, dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y termina el verso 19 diciendo: no apaguéis al Espíritu,
Lo que en otras palabras el apóstol Pablo le está diciendo a las iglesias de su tiempo, y nos está diciendo Dios ahora para nosotros. Pablo, el apóstol, lo que en otras palabras le está diciendo a los corintios, a los tesalonicenses, les está diciendo: yo tengo que continuar haciendo la tarea. Pero se vuelve a mirar a sus iglesias y les escribe una carta, y en la carta les dice: estén siempre gozosos, oren sin descanso, den gracias a Dios en todo, y no dejen de arder por la presencia del Espíritu Santo. Y no se sabe cuál es la última carta de Pablo, y no sé si ustedes saben cuál es la última carta del apóstol Pablo. La última carta del apóstol Pablo no es Filemón como lo es en la Biblia, que también es la última carta que se encuentra conforme al canon. La última carta del apóstol Pablo es a un joven, a su discípulo, es a Timoteo, su discípulo, su seguidor. Esta es la segunda. En la segunda carta a Timoteo es el mismo mensaje que había escrito en su primera carta, Primera Tesalonicenses. No ha cambiado, es el mismo mensaje que sigue dando. Es el mismo mensaje, la necesidad de que este discípulo, esa última carta lo escribe antes de morir. Antes de morir se lo escribe a Timoteo, y lo escribe la necesidad de que este discípulo no pierda lo que ha recibido un día. Y le dice ahí a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No ha cambiado. Su primera carta escribió diciéndole: estén siempre gozosos, oren sin horario, oren siempre, den gracias a Dios por todo, no apaguéis al Espíritu. En su última carta dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Quiero terminar esto. Quiero terminar esta mañana dejándote estas últimas líneas, y esperando que en nuestro corazón, en nuestra vida, podamos despertar y podamos abrazar, podamos apasionarnos. Por eso que usted ve el mensaje, iglesias del Espíritu. Las iglesias del Espíritu, piensen un momento en esto. Quiero llevarles a una meditación así, que usted pueda mirar, visualizar mentalmente un hombre que está encadenado, el apóstol Pablo. Un hombre que está encadenado, que ya compareció ante el tribunal, y el tribunal terminó condenándole a muerte. Cuando Pablo escucha que el tribunal lee el dictamen, la sentencia de muerte hacia su vida, ahí es cuando Pablo dice estas palabras: ya no me espera nada. Apenas escuchó la condena de muerte, Pablo empieza a decir: ya no me espera nada, ya voy a ser decapitado, ya hice la obra, ya prediqué el evangelio, ya no me espera sino la corona de la vida. Se lo dice de lo profundo de su corazón. Pero también ese mismo sentimiento la plasma en una carta para Timoteo. Así que a Timoteo le dice: sabes que, hijo, ya no me espera nada. Ya me dictaminaron la decapitación, me van a matar, voy a morir. Pero a ti, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y esto es lo que quiero terminar diciéndote a ti, amada iglesia, la vid verdadera. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Todos vamos un día a terminar en esta tierra y vamos a pasar a una nueva vida. Pero mientras estemos en esta tierra, cada creyente, cada hijo de Dios de esta casa, debemos de soplar, soplar y soplar y soplar, y mantener avivados ese fuego que Dios ha puesto en nuestra vida, que Dios ha puesto en nuestros corazones, que Dios ha puesto en esta casa. No sé si para ti el Espíritu Santo sea definitivo en tu vida.
No sé si para ti el Espíritu Santo sea definitivo en tu familia, sea definitivo en tu trabajo, en tu empresa, pero para mí, como pastor, quiero decirle que el Espíritu Santo sí es definitivo. No voy a predicar otra cosa que no sea el Espíritu Santo. No voy a traer un mensaje que no sea el Espíritu Santo. No voy a dejarme administrar por alguien que no sea el Espíritu Santo. No voy a hacer algo que no me haya pedido el Espíritu Santo hacer. Para mí voy a tener que dejar en algún momento un legado del Espíritu Santo aquí o a donde me vaya. Voy a tener que dejar un legado del Espíritu Santo hasta el último respiro que tenga en esta tierra. Cierre sus ojitos. No sé si para ti el Espíritu Santo sea definitivo, pero para mí el Espíritu Santo es definitivo. El Señor me ha llamado a ser esa iglesia del Espíritu, esa vida del Espíritu. Es el mismo llamado a la vida. Es el mismo llamado para todas las iglesias de este universo. Padre bendito, te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Que esta palabra haya hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que cada uno de tus siervos, líderes, pastores, maestros, evangelistas de mi ciudad, de mi nación, de todo nuestro continente, de Latinoamérica, el mundo entero, podamos captar, entender este mensaje, que hay un llamado que el Señor está haciendo, que no hay algo que pueda detener a tu iglesia cuando está apasionada en el fuego, en esa presencia de tu Espíritu Santo. Iglesias del Espíritu Santo son las iglesias que no van a poder detenerse por más que pueda el Estado, el gobierno sacar una orden, el enemigo, Satanás, querer infundir temor con las amenazas, las muertes, las matanzas. La iglesia que es apasionada del Espíritu jamás dejará de predicar. La iglesia del Espíritu es una iglesia que a causa de su muerte llegarán miles y miles de almas salvadas. Miles y miles de almas llegarán para poblar el reino de los cielos. Y esta casa la vid sea esa iglesia que no se detenga, que no pare, que no tenga ese stop, ese freno, ese descanso. Hoy más que nunca necesita tu casa la vid llegar a los hogares, llegar a su ciudad, llegar a su nación. Estamos llamados, Señor Jesucristo, como lo fueron los hombres que te conocieron, te entendieron y te abrazaron, Espíritu Santo. Hombres como Felipe, hombres como Esteban, hombres como Pablo, hombres como Pedro, hombres como Jeremías, hombres como Moisés, ardiendo en tu Espíritu. Creyentes, iglesias de tu Espíritu. Señor, en esta noche visita la casa donde están tus hijos. Visita ese hogar desde donde tus hijos están recibiendo esta palabra, este mensaje. Señor, visita al quien puede estar en la sala, en la azotea, en el balcón, al que puede estar en el taxi, en el carro, en el tráiler, en el camión, donde quiera que esté escuchando esta palabra. Visítalos, Espíritu Santo. Cámbialos, transfórmalos, dáselos ese toque de pasión por tu Espíritu. Hágalos esa iglesia apasionadas por tu Espíritu. Señor, en esta casa, desde el más anciano hasta el más pequeñito, apasionalos con tu Espíritu. Que no haya nada que los pueda detener. Que no haya ni siquiera esta pandemia, ni este virus. Esto ya estaba dicho, que un día vamos a tener que partir de esta tierra. Esto está, Señor, dicho, que un día llegarán las amenazas, las limitaciones, las muertes, las prisiones. Todo se nos perseguirá. Pero a tu evangelio nadie podrá detenerlo. A tus hijos, prepáranos, Señor. Prepáranos para ser esos hombres de estos tiempos, de este siglo, de este año y los años que vienen. Prepara a tu iglesia, prepara la vid, Señor. Prepara a tu iglesia.
Que sea una iglesia que abrace a tu espíritu, entonces preparado esté para cual suene ese día la trompeta, sea tu espíritu que nos pueda levantar. Pero mientras tanto, que seamos una iglesia que no callemos, que no nos detengamos, que no cerremos el mensaje, la predicación, nuestras transmisiones. Gracias, Jesucristo. Gracias, oh Dios. Si alguien en esta mañana, si alguien este día maravilloso, domingo, está ahí escuchando y viene entendiendo su llamado a ponerse a cuentas con Dios, su vida está en un rumbo distinto, tal vez su vida está ahí apagada, su vida está ahí como que confundido en este día, vuélvase a Dios, vuélvase al Señor Jesucristo. Todos aquellos que en esta noche o en este día se reconcilian, aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, oremos juntos y digámosle: gracias, Señor. Gracias por hablar tu palabra a mi corazón. Gracias por, Señor, tocar mi vida. Yo te abro mi corazón, te pido perdón por todos los pecados, lávame de todas las maldades. Ven, Señor, ven a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Los que se reconcilian, díganlo: perdóname todos los pecados de haberte dado las espaldas conociéndote, pero hoy me reconcilio en el nombre de Jesucristo. Señor, vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida. Y por los que aceptan por primera vez a Cristo en sus corazones, díganlo: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a conocerte, a acercarme cada día más. Gracias, Jesús. Gracias, oh Señor, por todos aquellos que puedan haber hecho esta oración. Jesucristo, mi precioso, amado Espíritu Santo, toca sus corazones desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Cámbialos, transforma esas almas. Haz que ellos sean un trono para tu presencia, Señor Jesús. Gracias, aleluya. Podemos decirle en este día domingo maravilloso, 21. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.